Hola, buenos días. Mi nombre es Macarena Clementi. Queremos darles la bienvenida junto al doctor Leandro Caribó al segmento Neurooftalmología en el contexto del Congreso Oftalmo Córdoba 2020 y estamos de la mano de grandes referentes en neurooftalmología para presentarnos los temas más importantes y emblemáticos de esta especialidad. En primer lugar, agradecerles a nuestros disertantes, a nuestros asesores científicos, a Roberto y a Aide, y a ustedes que están escuchándonos y compartiendo con nosotros este momento. Leandro. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenidos nuevamente. Muy buenos días a todos. Nuestro objetivo, junto con la doctora Clementi, es tratar de de presentarles de la forma más clara y sencilla posible ciertos conceptos que se perciben como complejos de enfermedades neurooftalmológicas que todos y cada uno de nosotros podemos encontrar en nuestra práctica diaria. Y bueno, arrancando con el curso, vamos a empezar con nuestra primera oradora, que es la doctora María Eugenia Mayorga. Ella es miembro de la sección Neurooftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y vamos a arrancar con un tema emblemático, que es la neuritis óptica, y ella nos va a hablar de lo que hay que saber de la neuritis óptica típica. Maru, te dejamos que compartas pantalla y arranquemos. Muchas gracias. Ahí comparto pantalla. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Vamos a empezar compartiendo. A ver. Bueno, entonces, gracias por la invitación. Voy a hablar de neuritis óptica típica, lo que hay que saber. Y vamos a empezar con un caso clínico breve, que es una mujer de 33 años que, mientras que estaba trabajando de maquilladora, comienza con un encandilamiento del ojo derecho de horas de evolución. No presentaba ningún antecedente general de importancia. En el examen físico observamos una disminución de visión de 5 décimas en el ojo derecho, motilidad normal, pero con un leve dolor a la motilidad, la presencia de un leve defecto pupilar aferente relativo, pero una franca discromatopsia o una desaturación del color rojo del ojo derecho. El fondo de ojo perfectamente normal, y al poco tiempo se pudo hacer, a las pocas horas, un campo visual en donde se podía observar el escotoma seco central que causaba esta disminución de visión, un OCT macular que era perfectamente normal, la mácula estaba bien, y un OCT peripapilar también normal de ambos ojos. Por lo que, con una fuerte sospecha de neuritis óptica, la paciente manifiesta que en el tiempo que tomó hacer estos estudios el dolor fue aumentando, la motilidad ocular, y que le parecía que veía menos. De hecho la agudeza visual disminuyó a 1 décima, y con una sospecha de neuritis óptica se solicita resonancia de cerebro y órbitas con y sin contraste, que confirma la neuritis óptica con una hiperintensidad del nervio óptico derecho en las secuencias de STIR, con un leve realce postcontraste, parénquima encefálico supra e infratentorial normal y resonancia de columna también normal. Entonces, con el diagnóstico de neuritis óptica, se procede a internar a la paciente para realizar estudios, diagnóstico diferencial con laboratorio, función lumbar para búsqueda de bandas oligoclonales, que en esta paciente fueron positivas, presentaba bandas oligoclonales de tipo 2, y se inició tratamiento con pulsos de metilprednisolona endovenosa durante 5 días. La paciente siguió disminuyendo su visión a cuentadedos, y recién al mes comenzó a mejorar 3 décimas sin dolor ocular, completando su recuperación visual hacia los 2 meses, con un campo visual perfectamente normal y un OCT peripapilar con un adelgazamiento de capa de fibras nerviosas a nivel temporal. Entonces, esta paciente con una neuritis óptica, presencia de bandas oligoclonales de tipo 2 y una resonancia de cerebro normal, se interpretó como un síndrome clínico aislado, y se la citó a nuevo control en 3 meses con una nueva resonancia, en donde ya sí se evidenciaba lesiones desmielinizantes del sistema nervioso central, particularmente una lesión en tálamo hiperintensa con realce postcontraste, por lo que ante esta evidencia de progresión radiológica se llegó al diagnóstico de esclerosis múltiple de fenotipo recaída-remisión y se inició tratamiento con fingolimod. Entonces, la neuritis óptica es una neuropatía óptica inflamatoria que afecta predominantemente a la gente joven, es de tipo aguda, en donde se produce desmielinización del nervio óptico. Tiene una incidencia anual de 1 a 5 cada 100.000 habitantes en Estados Unidos,
y se da predominantemente en mujeres y personas de raza caucásica. En primera instancia, lo que tenemos que distinguir ante un episodio de neuritis óptica es si tiene características típicas o características atípicas. Características típicas como presentó nuestra paciente, aunque las características atípicas que se va a encargar la doctora de Virgilis más adelante, cobran importancia en el último tiempo a raíz del hallazgo de nuevos anticuerpos patogénicos que cambian un poco el manejo más a largo plazo de la neuritis óptica, y es importante poder conocerlos. En la neuritis óptica típica se encuentra asociada frecuentemente, pero no siempre, a la esclerosis múltiple, y es de recalcar que de un 15 a un 20% de los pacientes con esclerosis múltiple van a debutar a través de su neuritis óptica, y es decir, nos van a llegar a nosotros en consultorio sin saber que padecen de esclerosis múltiple. Lo que más sabemos acerca de la neuritis óptica, el curso, el pronóstico, la asociación con esclerosis múltiple, lo sabemos a través de este estudio multicéntrico muy importante de la década del 90, que es el Optic Neuritis Treatment Trial, conocido como ONTT, que vamos a hablar más adelante. Entonces, volviendo al cuadro clínico, estos pacientes debutan con una disminución de visión que se produce de horas a días, con una amplitud bastante variable de agudeza visual, y en todos los casos, particularmente la presencia de un dolor orbitario o periorbitario que se exacerba a los movimientos oculares. Este dolor a veces puede preceder a la aparición de disminución de visión. En los casos unilaterales vamos a observar un defecto pupilar aferente relativo, discromatopsia, alteración de la visión de contraste. En un tercio de los pacientes se va a comprometer la porción anterior del nervio óptico y vamos a observar un edema de papila, pero lo más frecuente es una neuritis óptica retrovulgar con un fondo de ojo perfectamente normal. Librada a su evolución natural, es decir, sin tratamiento, el dolor cede a los pocos días y se produce una recuperación visual espontánea que se completa de 3 a 5 semanas, y al mes aproximadamente aparece una palidez papilar temporal del ojo afectado, pudiendo persistir los fenómenos visuales positivos que a veces están presentes desde el inicio del cuadro y el tan conocido fenómeno de Utov, tan característico de esta patología. Existen las recurrencias, ya sea en el mismo ojo o en el ojo contralateral, en el orden del 35% a 15 años. Y si bien el diagnóstico de la neuritis óptica es completamente clínico, nosotros solicitamos estudios complementarios para confirmar el diagnóstico y para estadificar también el riesgo de progresión a esclerosis múltiple. Entonces, en primera instancia, lo que nosotros solicitamos es una resonancia de cerebro y órbitas, con y sin contraste, en donde podemos observar una hiperintensidad ante 2 del nervio óptico que realza ante 1 con contraste, y lesiones muchas veces compatibles con lesiones desmielinizantes del sistema nervioso central, es decir, lesiones periventriculares ovales de más de 3 milímetros, hiperintensas entre 2, y también cuando estas son agudas realzan con el contraste. También puede haber lesiones a nivel del cuerpo calloso. Estudios que solicitamos para el seguimiento de estos pacientes o para el diagnóstico son campo visual, que puede dar defectos muy variados, potencial evocado visual, OCT, peripapilar y macular, como vimos en nuestro paciente. Hay que recalcar que un mínimo porcentaje de los pacientes pueden presentar un edema microquístico macular. Laboratorios para diagnósticos diferenciales de neuropatía óptica y punción lumbar para búsqueda de bandas oligoclonales. Con respecto al tratamiento, el tratamiento de elección en la actualidad son los pulsos de metilprednisolona endovenosa. Esto se realiza a partir de este estudio que comenté anteriormente, que es el ONTT, en donde se describe la neuritis óptica y la evolución, y se encontró que todos los pacientes con neuritis óptica típica tenían una recuperación visual espontánea y buena visión final independientemente de los grupos de tratamiento. Este era un estudio que dividió a los pacientes con neuritis óptica en 3 grupos de tratamiento, uno con metilprednisolona endovenosa, otros con placebo y otros con prednisona bioral. Y se halló que el grupo de metilprednisolona endovenosa aceleraba la recuperación visual con el tratamiento sin mayores diferencias entre grupos más allá de los 6 meses, y que el grupo que tenía tratamiento con prednisona bioral tenía un aumento de las recurrencias incluso más
recurrencias con respecto al grupo tratado con placebo, por lo que se desaconseja inicialmente el tratamiento con prednisona bioral. También se identificó que el tratamiento de pulsos de corticoides disminuían el riesgo de desarrollar síntomas compatibles con esclerosis múltiple a los 2 años, y se identificó un riesgo global de desarrollar esclerosis múltiple luego de un episodio de neuritis óptica a 15 años del 50%, es decir, no todo paciente luego de una neuritis óptica va a tener esclerosis múltiple, pero también se identificó que la resonancia tenía un rol muy importante como predictor de riesgo de esclerosis múltiple, porque los pacientes con una resonancia normal inicial, un 25% desarrollaban esclerosis múltiple a los 15 años, mientras que los pacientes con resonancia anormal, 72%, es decir, 1 de cada 4, tenían un diagnóstico de esclerosis múltiple a los 15 años, siendo los primeros 5 años los más importantes para el diagnóstico. Existen en el último tiempo reportes de tratamientos con corticoides bioral a dosis bioequivalentes de los pulsos endovenosos, son dosis muy altas pero con buenos resultados, por lo que podrían ser utilizadas en el caso de que uno no tenga disponibilidad de la administración de pulsos. Y este paper de este último año es interesante porque habla que a raíz de los últimos descubrimientos de nuevos anticuerpos de las neuritis atípicas, que habría una necesidad de actualizar este estudio, el Optic Neuritis Treatment Trial, que la verdad que queda desactualizado a la luz de tantos descubrimientos, por lo que necesitamos urgentemente realizar otro estudio que nos ayude a identificar el mejor tratamiento, la ventana de inicio de tratamiento de estos pacientes. Entonces, en conclusión, los pacientes con neuritis óptica aguda, en primera instancia tenemos que distinguir entre la neuritis típica y la neuritis atípica. Los pacientes con neuritis óptica típica sabemos que van a tener una buena recuperación visual espontánea y un buen pronóstico visual final, independientemente del tratamiento, pero que el tratamiento con pulsos de corticoides acelera esta recuperación visual. También debemos conocer el rol de la resonancia como predictor de riesgo de esclerosis múltiple y la nueva necesidad de que se realicen nuevos estudios para evaluar cuál es el mejor tratamiento y cuál es el mejor tiempo de inicio de tratamiento ante los nuevos avances de los últimos años. Bueno, muchas gracias. Bueno, Maru, muchísimas gracias por la presentación que nos acabas de dar. Creo que queda muy claro cómo diagnosticar una neuritis óptica típica, y dado que ahora sabemos de lo típico, vamos a interiorizarnos un poco más en lo atípico. Así que, Lean, te dejo para... Va a ser un placer presentar a continuación a la doctora Mariana de Virgilis, que tiene un currículum impresionante, así que prepárense a escuchar. La doctora Mariana de Virgilis es jefa de la sección de neurooftalmología del Hospital Oftalmológico Pedro Lagleise, es coordinadora de la sección de neurooftalmología del Hospital Universitario Austral, se desempeña también como neurooftalmóloga en el Instituto Oftalmológico Argentino y en el Instituto Donato, ejerce la docencia en varias de estas instituciones y además en la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, estamos ansiosos por escuchar la presentación de la doctora sobre este nuevo sabor de la neuritis óptica que está englobado dentro de lo que se llama enfermedad del espectro de la neuromielitis óptica. Adelante, doctora de Virgilis, un placer. Bueno, un placer. Ustedes, muchas gracias. Voy a compartir, me deja compartir directo. ¿Estamos? Muchas gracias, Macarena, muchas gracias, Lean, muchas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, muchas felicidades a Oftalmo Córdoba. ¿Qué vamos a saber del espectro de las neuromielitis? El objetivo va a ser presentarles un caso clínico, actualizar, aprovechando el caso clínico, el espectro de las neuromielitis, y vamos a ver cómo lo evaluamos de manera multidisciplinaria. Y acá tenemos a nuestra paciente de 21 años, que consultó allá en el año 2003 en el interior por una disminución brusca de agudeza visual, sin ningún otro síntoma, y esa agudeza visual en un inicio fue de cuentadedos, nos trae el RG de ese momento, en realidad las 6 semanas del evento. Como se puede ver en este corte axial, tenía un engrosamiento y un aumento de intensidad del nervio bastante extensa,
como también se puede ver acá en el corte coronal. Vamos a ir viendo qué fue pasando con esta paciente. En el 2003, entonces, la neuritis óptica comenzó con cuentadedos y la agudeza visual final fue movimiento de manos. Esta debería ser nuestra primera bandera roja. ¿Qué pasa? En el 2007 hace la primera recaída, una mielitis extensa. Ahí sí se diagnostica neuromielitis óptica, se le realiza una pulsoterapia con metilprednisolona 1 gramo día por 3 días, y luego comienzan el tratamiento con azatioprina. En el 2010, acá se ve la lesión de la mielitis, que abarcaba desde C2 hasta prácticamente C6, una lesión muy extensa. En el 2010 recae nuevamente con una neuritis óptica del ojo derecho, se le realiza pulsos de metilprednisolona y como no se ve una mejoría, se comienza rápidamente con plasmaféresis, seguía en ese momento con azatioprina, y en el 2012 una nueva recaída, una paraparesia severa de miembros inferiores, metilprednisolona, y ahí sí cambian a micofenolato. En el 2015, ante un nuevo episodio de neuritis óptica del ojo derecho, una nueva recaída, había quedado muy bien en la recaída anterior, seguía con 10 décimas, y ante una nueva recaída, ahí sí es derivado para Buenos Aires, donde se decide tratamiento con rituximab. Entonces, ahí tenemos el OCT de nuestra paciente, donde su ojo izquierdo realmente la disminución de capa de fibras es importante, y en el ojo derecho a nivel temporal y superior. Entonces, con toda esta evolución de nuestra paciente, la neuromielitis que se diagnostica el espectro, todas sus recaídas y cómo se fue cambiando la medicación, y la buena noticia es que del 2015 a la fecha no hay una nueva recaída. Entonces, vamos a ver estas banderas rojas, o sea, cuando no es como lo contó Maru, bueno, ahí tenemos que tener nuestra bandera roja. Si es bilateral, si la disminución de visión es muy importante desde el inicio, si tenemos que la lesión del nervio es anterior, como les decía Maru, en general las típicas es bien retrovulvar, o si tiene una mala evolución de la agudeza visual, entonces debemos, si bien, y por más que tengamos imágenes de resonancia de cerebro y de órbita normales, vamos a tener que completar un poco más y pedir resonancia de columna cérvico-dorsal y los biomarcadores que disponemos en este momento, que son los anticuerpos antiacuaporina 4 y anti-MOG. Entonces, ¿qué sabemos de ellos? La realidad es que en el 2004 el grupo de Lennon descubrió estos autoanticuerpos antiacuaporina 4, nuestra paciente primero fue en el 2003, su primer debut con esa neuritis en el ojo izquierdo. Estos anticuerpos antiacuaporina 4 se unen al complemento y van a ir directo hacia la acuaporina 4, esos canales de agua que están en los pies de los astrocitos, y van a lastimar al astrocito. Entonces es una astrocitopatía, es diferente de esclerosis múltiple. Y en el 2014, con el advenimiento de los anticuerpos anti la glicoproteína del oligodendroglía, lo que vemos es que estos anticuerpos lo que van a lastimar son a los oligodendrocitos, con lo cual la enfermedad mediada por anticuerpos anti-MOG es una enfermedad diferente. ¿Y cuáles son los criterios? El consenso internacional de Winchuk en el 2015, las características clínicas principales, la neuritis óptica, por eso es tan importante que lo sepamos nosotros como oftalmólogos, la mielitis transversa, son las dos características más importantes, y seguida esta, la otra muy importante, es el síndrome de área postrema, que se manifiesta con vómitos y con hipo incoercible, en general de más de 48 horas de duración, pueden llegar 10 días a estar con esto, y otro síndrome, síndrome de tronco agudo, cerebral sintomático, y la narcolepsia sintomática. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con una característica clínica y un anticuerpo antiacuaporina positivo, o dos características clínicas, una de ellas tiene que ser dentro de las 3 primeras, y anticuerpos antiacuaporina negativos, que sería un 20%. Cuando pedimos la resonancia, si bien en este consenso también hay otras características, pero vamos a ver las principales, la resonancia de órbita, como verán, siempre hay un realce, un engrosamiento, y es más bien posterior o a nivel quiasmático. Es bastante característico del espectro de las neuromielitis. La mielitis, que es bien extensa, no es la mielitis chiquitita segmentaria de la esclerosis. Y, como ven acá, el síndrome de área postrema. Chequear bien ahí a nivel vulvar posterior si hay alguna lesión también.
¿A quién le pedimos anticuerpos antiacoporina 4? En realidad, esta lista de 11 casos donde los podríamos pedir, 11 escenarios, nosotros como oftalmólogos tenemos que tener en cuenta dos muy importantes. Aquel paciente con una neuritis óptica severa y con pobre recuperación, o aquel paciente que hace una neuritis óptica simultánea. ¿Y cómo determinamos los anticuerpos? Los anticuerpos tenemos varios métodos. Está el método de la inmunofluorescencia y el ELISA, como el método basado en células transfectadas. Es una realidad que, si se fijan, todos son muy específicos, todos son con porcentajes mayores al 95%, pero en cuanto a la sensibilidad, si se fijan, varía mucho, y las células transfectadas tienen más del 90%, en tanto que el ELISA un 60% y la inmunofluorescencia un 78%, con lo cual podemos concluir que los métodos basados en células tienen mayor sensibilidad, y un dato importante que se aportó en el último tiempo es que el suero tiene mayor sensibilidad que el líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué nos sirve esto? Si nos dio positivo en suero, no hace falta chequear el líquido cefalorraquídeo. Y como decía Maru, ¿es lo mismo tratar rápido que no tratar a los pacientes? La realidad es que se sabe que cuanto antes se trate, antes de los 4 días, tenemos mejor visión que aquellos pacientes tratados antes de los 7 días, con lo cual acá hay una alarma importante, tratar en cuanto lo diagnostico. ¿Y cuál es el tratamiento? Como les dijo Maru, el TTNO con la metilprednisolona 1 gramo por 3 a 5 días, y en el 2018 que salió su equivalente bioral de la prednisona con 1250 miligramos. La realidad es que la plasmaféresis se viene haciendo hace tiempo, y en este artículo del 2018 lo que se ve claramente es que cuanto antes se hace, mejor recuperación visual se tiene. ¿Qué es lo característico que se hace? Se intenta la pulsoterapia, y si no funciona, en cuanto no funciona, se intenta la plasmaféresis. No nos tenemos que olvidar de sacar antes sangre para los anticuerpos, porque con la plasmaféresis sí nos puede variar. Y el tratamiento de mantenimiento, la azatioprina se usó durante mucho tiempo, nuestra paciente también había estado con la azatioprina, es más barato que el micofenolato. El micofenolato se vio un poquito más de efectividad que la azatioprina, y sin duda el tratamiento que está haciendo de los más importantes es el tratamiento con rituximab, que en el año 2018 salió un tratamiento prospectivo a 2 años con muy buenos resultados. Y la Asociación Americana de Neurología llama al año 2019 el año del NMO. ¿Por qué? Porque la primera droga aceptada por la FDA para el NMO fue el eculizumab. Esa droga que va contra el complemento contra el C5 tendría como desventaja que se da cada 15 días, hay que internar al paciente, infundirle durante 1 hora la medicación, y esto es cada 15 días y es un tratamiento costoso. Luego tenemos el satralizumab en el mismo año, que es contra la interleuquina 6. Lo bueno del satralizumab sería que es subcutáneo, y la diferencia también es que satralizumab también incluyó anticuerpos antiacoporina negativos, en tanto el eculizumab eran todos positivos. Y el inebilizumab contra el CD19. Entonces, en el 2020 sigue hablándose de la eficacia y la seguridad del rituximab, y también el tocilizumab se compara con la azatioprina teniendo mejores resultados con el tocilizumab. La realidad, hay una superposición clínica muy importante, van a seguir apareciendo anticuerpos, vamos a seguir teniendo menos pacientes donde no sepamos qué es lo que pasó, y sí tener en cuenta que la DEM se asocia mucho, sobre todo con la enfermedad MOG. Esto es publicado por el doctor Chen, que la verdad que es referente en esto, le encanta, nos enseña todo el tiempo, y esto es como se presenta la enfermedad por MOG, que es bilateral en un 50%, que tiene edema de disco en el 86%, bilateral y con edema, y que tiene también un 30% de recurrencia de neuritis óptica. Entonces, para diferenciar los 3 cuadros e ir terminando, tenemos el cuadro que nos mencionó Maru, que es la neuritis típica, retrovulvar, donde se ve la lesión en el nervio y se ven las lesiones características de la esclerosis múltiple. Por otro lado, tenemos el espectro de la NMO, donde tenemos que también es retrovulvar, o sea, tiene más o menos el mismo porcentaje, solo 1/3 es anterior, es bien posterior, puede estar, la lesión se puede ver a nivel del quiasma, y la lesión se ve también en médula espinal y área postrema, como habíamos dicho, y 50% de recaídas, es la que más recaídas presenta, en tanto que la enfermedad anti-MOG
Es bilateral, es la más bilateral podríamos decir, en un 50%, es la que más tiene edema de disco óptico en un 85%, es la que más está relacionada con el ADEM y estas lesiones bastante características, y esta sí tiene un tercio de recuperación. ¿Y cómo nos manejamos? Justamente este review del Dr. Chen nos viene bien para el manejo. Ellos piden una resonancia de cerebro y órbita con contraste, y los test, los biomarcadores, los piden en aquellas neuritis atípicas, con las características que ya hablamos. Yo pondría que también pedimos la resonancia de columna cervical, cervicodorsal, y la realidad es que el tratamiento agudo para todas las neuritis deberíamos considerar, como dejó Maru la inquietud en la última diapo, se considera los corticoides endovenosos, y sobre todo si hay pérdida visual severa, no es como antes que, bueno, que esperábamos y demás. Anticuerpos antiacuaporina positivos, también considerar la opción de la plasmaféresis, y la enfermedad anti-MOG tenemos que considerar si el paciente lo necesita, plasmaféresis, inmunoglobulina y las inmunoglobulinas endovenosas. La esclerosis múltiple se trata diferente, son agentes modificadores de enfermedad. El espectro de la antiacuaporina 4 definido, inmunoterapia. En enfermedad anti-MOG, si tenemos un solo evento y leve y no hay recaída, en general no se hace un tratamiento crónico, excepto le vamos a dar inmunoterapia a aquellos que tuvieron un ataque simple muy fulminante o un paciente que tenga recurrencias. En conclusión, recordar que hay una superposición clínica de estas enfermedades. Tenemos que recordar que tenemos la posibilidad de pedir los anticuerpos antiacuaporina 4 y anti-MOG, y que el método de elección son las células transfectadas, que tienen diferente pronóstico y diferente tratamiento, y también lo que me llevaría de hoy, todas las neuritis deberíamos empezar a cambiar un poco el paradigma y a tratarlas con corticoides endovenosos. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Mariana. La verdad que como no podía ser de otra manera, una presentación magistral. Felicitaciones humildemente, me encantó, y estoy seguro que nos va a ser útil a todos para enfrentarnos con este nuevo paradigma, estos nuevos paradigmas que van surgiendo en el manejo de pacientes con esta patología tan frecuente que es la neuritis óptica dentro del ámbito de la neurooftalmología. Gracias, Mariana, muchísimas gracias. Gracias. Y a continuación, para seguir con nuestro programa, me toca intentar introducir al doctor Roberto Ebner, sobre el cual la verdad es que faltan palabras para describir la carrera que ha hecho este querido amigo, puedo decir hoy por hoy. El doctor Roberto Ebner se recibió como de médico en la Universidad de Buenos Aires, hizo la carrera de oftalmología en el Hospital Santa Lucía, luego realizó su formación como neurooftalmólogo en el Hotel Dieu de París, desde donde regresó a la Argentina. Hoy por hoy se desempeña como jefe de servicio de oftalmología en el Hospital Británico de Buenos Aires. Además es profesor titular de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Católica Argentina. La cantidad de publicaciones científicas y participaciones en congresos científicos a lo largo y a lo ancho del planeta hacen que sea imposible enumerar cada una de ellas. Realmente lo considero un médico inspirador para muchos de nosotros que hoy nos consideramos neurooftalmólogos. Así que, bueno, los dejo con él. Nos va a presentar lo que hay que saber sobre amaurosis fugax, y seguramente va a ser un placer escucharlo y vamos a obtener muchos conocimientos a partir de su presentación. Bienvenido, doctor Ebner, y tiene la palabra. Bueno, me has dejado, para utilizar un término tan remanido, anonadado. Agradezco la presentación y agradezco el haber sido convocado junto con los coordinadores, vos y Macarena, a los queridos amigos que tienen los mismos privilegios y los mismos pergaminos que yo, y los que todavía no los tienen sé que los van a tener, así que este es un círculo virtuoso de gente que se ha juntado para dar algunas charlas para este Oftalmo Córdoba 2020, de manera que soy uno más, y agradezco mucho. Y lo único que lamento es no poder estar donde detrás mío es el agua, el bote y el remo,
pero estando acá hoy con ustedes va a ser igualmente gratificante. Así que acá vamos. La convocatoria que los coordinadores me han dado es 10 minutos y hablar de Amaurosis fugax. De manera que para hablar de Amaurosis fugax vamos a seguir un algoritmo para qué es lo que hay que saber en este tema, y en este recorrido vamos a empezar por el universo de situaciones que existen dentro de la cabeza que traen al paciente con pérdida transitoria de la visión. Esto significa considerar al escotoma centellante como el puntapié inicial de este capítulo, y el paciente que tiene un escotoma centellante es el que nos va a referir, como se ven en estas gráficas, una presencia de alteración visual que a veces no saben definir, pero que es una mancha creciente, a veces más oscura, a veces menos densa, pero esa visión borrosa que a veces es un blackout en el sector se va expandiendo con un borde aserrado, en fortificación, a veces con colores, y en 5 o 10 minutos llega a su máximo y en 5 o 10 minutos se desvanece, de manera que este patrón de aparición de aproximadamente 15-20 minutos entre que aparece y desaparece, va a dar lugar a una migraña, y este es un combo característico de la pérdida transitoria de la visión de estos pacientes. Por supuesto, estos pacientes tienen que recibir en algún momento de su vida una neuroimagen, ya que el migrañoso clásico con escotoma centellante, puede tener en el diagnóstico diferenciales imitadores, por eso neuroimágenes, y si son normales seguiremos en el camino de la migraña o buscaremos un electroencefalograma a ver si no es una alteración de este tipo epileptoide, la generadora del cuadro. Si no hay alteraciones tumorales, hemorrágicas, irritativas de la corteza que sean las generadoras del problema. Cuando no hay un escotoma centellante, tendremos que saber si es binocular o monocular, ya que el paciente del cuadro anterior, esto del escotoma centellante se presentaba en ambos ojos, aún él sin saberlo y echándole la culpa al ojo del lado en el que veía el defecto. Pero cuando sabemos si el paciente es binocular o monocular, sin escotoma centellante, en el caso de pérdida transitoria binocular, papiledema, insuficiencia vertebrovascular e inclusive migrañas que no concurren con un escotoma centellante son los causantes. ¿Por qué el edema papilar? Porque ya hay una hipertensión intracraniana elevada, por el motivo que fuere, y cuando existen maniobras de Valsalva, esfuerzo, tos, etc., esta presión elevada aumenta instantáneamente un poco más, y es la generadora del aprete que hay de esos axones ya mortificados, como se ve en la resonancia magnética T2, ahí en el espacio subaracnoideo distendido, o la imagen de fondo de ojo que nos está hablando del proceso. Papiledema es causante de pérdida transitoria de la visión. Y en la insuficiencia vertebrovascular, como se ve en el esquema, el paciente que, porque tiene una hiperextensión del cuello, porque trabaja en altura, porque mantiene cierto grado de acodamiento de la arteria vertebral cerca de la articulación acroxoidea, genera una baja de flujo a nivel de la irrigación de las cerebrales posteriores, y esa es la causa a tener en cuenta. La migraña, por supuesto, siempre, así como la miastenia es la gran imitadora en los trastornos del movimiento ocular de la diplopia, la migraña es la gran imitadora de todos estos problemas. Ahora, ¿qué ocurre cuando el paciente tiene una pérdida transitoria monocular? Y cuando la pérdida transitoria es monocular, verdadero término asignado a la Amaurosis fugax, ahí tenemos otro universo de situaciones. Y el oftalmólogo, no es menor el trabajo que le toca, tiene que evidenciar la presencia de un factor embólico o descartarla. De manera que aquí viene nuestro trabajo y aquí viene una de las primeras situaciones. El fondo de ojo, que es el oftalmólogo el mejor entrenado para observarlo, ni el clínico, ni el neurólogo, ni el neurocirujano saben llegar ahí y leer qué es lo que el fondo de ojo nos dice, nos puede mostrar, como muestra la flecha titilante, una placa de Hollenhorst, una placa de colesterol, cuyo origen va a haber que ir a buscar, y ese es el problema de las próximas diapositivas, antes de que ocurra lo que arriba y a la derecha es ya una definitiva obstrucción de la arteria, en cuyo caso la Amaurosis fugax terminó en una disminución visual permanente. Este paciente dice: doctor, yo tuve un primer episodio de Amaurosis fugax hace unas 2 semanas, y como todos, y me incluyo, a los signos y síntomas que presentamos tratamos de darle poca importancia, lo dejé pasar, y él lo dejó pasar, y en su segundo episodio hace 7 días
cuando ya le pareció que iba a ocurrir lo mismo, iba a recuperar, ya no recuperó, y este es el fondo de ojo de una isquemia con edema del polo posterior, con isquemia del polo posterior y con una mancha rojo cereza. Amaurosis fugax, semáforo rojo para todas nuestras indicadoras. ¿Por qué? La Academia Americana de Cardiología dice que el trastorno neurológico de disfunción transitoria focal causada por una alteración en el cerebro o en la médula es tan importante si se ocurre en la retina de la misma manera. Es decir, que considerar que el trastorno, el TIA, el Transitory Ischemic Accident, es importante en cerebro o en médula y en la retina no, es incorrecto. La retina tiene la misma relevancia en cuanto a la jerarquía del TIA como si ocurriera en cualquier otra parte del cerebro. 1 de cada 4 pacientes que tiene un TIA va a tener un infarto en alguna parte del cerebro. Esto no es menor, de manera que hay que considerar que mientras estudiamos al paciente hay algo por detrás, en ese iceberg hay que indagar y empezamos en esta situación a pedir una resonancia magnética con técnicas de difusión para ver isquemias que estén concurriendo con esta situación. Del 10 al 15 de estos pacientes tienen un stroke dentro de los 3 meses de haber ocurrido el TIA retinal. De manera que no es menor la situación. Las recomendaciones hoy son que el paciente con el TIA retinal está a riesgo de trastorno de TIA o ACV cerebral, resonancia magnética, recomendaciones diagnósticas, hay que pedirla a la brevedad posible, estudios no invasivos, que es el estudio de los vasos intracraneales y de los vasos carotídeos, el electrocardiograma y una rutina en sangre. ¿Cuál es el universo intracarotídeo que traen estos pacientes? Ya vimos que hay que pedir estudios de neuroimágenes, sistema nervioso central, pero también tenemos que hacer ecodoppler carotídeo, tanto del lado de la amaurosis fugax como el contralateral. Tenemos un número mágico en el cual coinciden los estudios multicéntricos americanos y europeos, que es el del 69%. Cuando el ecodoppler dice que hay una obstrucción por encima de esta cifra, el paciente es quirúrgico. Cuando es por debajo, el paciente, hasta acá y entre comillas, es un paciente de seguimiento clínico. Sin embargo, estudios recientes en placas inclusive asintomáticas se recomienda el tratamiento enérgico de estos pacientes. Son estudios del Journal of American Medical Association salidos este mismo año. ¿Qué pasa a nivel cardíaco? Ese es el otro foco de investigación. El ecodoppler cardíaco es la otra circunstancia después de la carótida donde el universo de situaciones del corazón nos van a traer un paciente con amaurosis fugax. De preferencia, el transesofágico. Tenemos que descartar prolapsos de válvula mitral, trombos murales, la comunicación derecha-izquierda, que es el foramen oval permeable, arriba y a la derecha, como hemos visto algunos pacientes que solo por transesofágica encontramos son los strands, que son esos flecos que flotan en el borde de las válvulas y que cada tanto se desprenden estos acúmulos de plaquetas que los forman y van a generar estas embolias a distancia, en nuestro caso las amaurosis fugax. Hoy hay una gran review, y vuelvo al Journal of American Medical Association de este año, donde se le da gran importancia a la presencia del foramen oval permeable. Incluso hay una clasificación, un acrónimo de ASCO o ASCOD, según coexistencia de arteriosclerosis, enfermedad de pequeños vasos, patología cardíaca, que sería esta, y otras causas como disección arterial. Hemos visto, si fuese el escotoma centellante, un universo cerebral. Luego, si el escotoma es unilateral, el universo vascular de lo que puede ocurrir en carótidas, en corazón, valvular o mural, y no descartar las neuroimágenes. Pero ¿qué pasa dentro del ojo? Ahí también hay otro universo del paciente con amaurosis fugax. Y en ello vamos a citar el paciente que teniendo una hemorragia en cámara anterior o en vítreo, mientras el paciente está en movimiento, cambia de situación vertical, horizontal, etc., el sobrenadante de esa hemorragia va a estar
combinada y va a generar trastornos visuales transitorios, mientras que si el paciente queda en reposo, como se ven los tubos de ensayo esquemáticos a la derecha, toman un nivel y entonces ya esa situación les desaparece. La malformación de la papila, en el caso particular del Morning Glory, que se comporta como si fuera una sopapa, tal como yo lo he puesto el dibujito aquí a la derecha extrema, aquí tienen la parte de goma, que sería la malformación del disco grande y excavado y mal unido al ojo, y el mango de la sopapa sería el nervio óptico, de manera que cuando uno hace fluctuar estas dos situaciones, como el ojo y el nervio óptico, la parte de goma y el palito de la sopapa, se producen acodamientos en los vasos en uno y otro sector y el paciente presenta maurosis fugax. Ya mencioné el edema de papila y, por supuesto, los trastornos subintrantes vasculares en las trombosis de rama o de vena central, el cierre angular, los tumores retrovulvares, donde la geometría del ojo respecto del tumor y del nervio óptico en la mirada lateral hacen que el tumor se comprima contra el nervio óptico y en esos momentos hay amaurosis fugax. Y finalmente lo recientemente descrito para jóvenes que luego de una noche de cierta cantidad de ingesta alcohólica quedan dormidos en cualquier sitio y muchas veces apoyando sobre el codo la parte de la cara que da a la órbita derecha o izquierda, despiertan el wake up blind, despiertan con una amaurosis fugaz que luego se recupera. Ahí vemos un caso típico, el paciente me dice cómo duerme cuando le pasan estas cosas y ahí obviamente era la preocupación del cirujano de catarata que no sabía si operarlo o no por estas cosas que le contaba el paciente. Supongo que aquí la terapéutica es más sencilla, es abandonar el alcohol. Bien, yo he consumido mis 10 minutos, agradezco la invitación y quiero hacer un pequeño obsequio gráfico a uno de los coordinadores, el doctor Leandro Caribó, quien es un eximio coleccionista numismático, del cual he aprendido mucho en este plano. Así que voy a mencionar esta moneda Alberti. La moneda Alberti tiene en el reverso un ojo alado y una frase, quid tum. Tuve la oportunidad en el último congreso al que pudimos asistir antes de la pandemia del Nanos en Washington, donde con Dolores, con quien trabajamos mucho hace tanto tiempo, donde muchos de los aquí presentes estaban, pero no se bajaron del subte en ese recorrido, nosotros fuimos al Museo de los Espías, encontramos esta moneda y aprendimos esta moneda, aparte del significado numismático que tenía, la frase quid tum significa so what. De manera que, ¿y qué? Y esto. Para los que quieran seguir hablando de neurooftalmología, el chivo. El 3 de octubre, neurooftalmológica número 28, los esperamos allí. Muchos de los disertantes en esta reunión van a estar presentes, así que los esperamos. Muchas gracias, dejo de compartir y me despido. Bueno, doctor Ebner, la verdad, agradecido a título personal por tu obsequio virtual. Un lujo realmente la charla, un lujo ese final. Allí estaremos en neurooftalmológica seguramente. Y nada, agradecido de parte del público también, que seguramente aprendió un montón sobre prestarle mucha atención a este síntoma que a veces puede ser tan banal para los pacientes. Y fíjense cuánta importancia tiene para nosotros y para el futuro de ese mismo paciente. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto verdadero. Bueno, y para proseguir con esto, que creo que estamos aprendiendo un montón, grandes charlas hasta el momento, tengo el honor de presentar a la doctora Aide Martínez, otra referente a nivel argentina, a nivel mundial de la neurooftalmología. Vamos a lo estrictamente profesional. Ella es jefa y fundadora de la sección neurooftalmología del Hospital de Clínica José de San Martín. Se formó en el Hospital Santa Lucía, es docente de la UBA y a su vez autora de numerosos artículos y nada más ni nada menos que de la maestría en oftalmología. Pero después, en cuanto a título personal, haber compartido con ella 10 años, realmente ser una de las discípulas como varios de los que estamos acá, creo que no tenemos forma de agradecer, nunca va a alcanzar las palabras para poder agradecerte todo lo que hemos aprendido de tu mano y que seguimos aprendiendo. Y hoy es otra oportunidad en la cual creo que tenemos muchas ganas de escucharte todos, así que con todas las pilas para escucharte lo que tenés que decirnos acerca de lo que hay que saber de la papila excavada no glaucomatosa. Así que Aide, muchas gracias y te doy la palabra.
Bueno, muchas gracias por la presentación y nada, por supuesto ahora nos emocionamos y me cuesta hablar, pero para mí es un placer ver, formar parte de este grupo, de estas excelentes presentaciones e ir aprendiendo de ustedes ahora. Y entonces vamos a hablar ahora de papila excavada, y no es que me agarró el viejazo y me dediqué al glaucoma, sino que la idea es hacerles un llamado de atención a los oftalmólogos en general acerca de, primero, que la papila excavada nos hace pensar en glaucoma, pero no es exclusiva del glaucoma. Que los escotomas arciformes no se presentan solamente en los pacientes glaucomatosos. Y que además un paciente puede no tener glaucoma o puede tenerlo y tener otra patología cuando lo que le está pasando al paciente no cierra, y después ya vamos a ver de qué estamos hablando. Este es un paciente varón de 54 años que se quejaba de que no veía bien, tenía muchos problemas laborales porque es director de cámaras y tiene que cambiar muy rápidamente, elegir una cámara a otra, y no lo podía hacer, pero dos oftalmólogos que había visto le decían que tenía 10 décimas y que no tenía ningún problema. La tercera oftalmóloga también le dice que tiene 10 décimas, pero le encuentra la presión elevada y le encuentra una papila excavada. El paciente tenía antecedentes de un carcinoma de vejiga que estaba diagnosticado 2 años antes, que se estaba tratando y controlando cada 6 meses, y un hermano que decía que un coágulo le tapó la visión, pero que no sabíamos muy bien de qué se trataba. Esa oftalmóloga, la tercera, le inicia el tratamiento, la presión baja, hay una mejoría parcial, el paciente se sigue quejando y, fundamental, cosa que no habían hecho los dos oftalmólogos previos, pese a que el paciente tenía 10 décimas, se quejaba y no podía enfocar bien las cámaras, no le pidieron un campo visual. Esta oftalmóloga se lo pide, el campo visual era tubular, y llamativamente se encuentra con un OCT de papila que era absolutamente normal. Este era el fondo de ojo del paciente, es la imagen que le puedo sacar la oftalmóloga. Fíjense que no es una papila pálida, ni es una papila tan excavada, y además fíjense que tienen los bordes un poco borrosos. Con todo eso, la oftalmóloga con mucho criterio se pregunta, el glaucoma lo tiene, tenía 34 pero reguló, ¿es solo glaucoma esto o hay otra cosa? Y ahí es donde me lo manda a mí. Y yo, como neurooftalmóloga, ¿qué es lo primero que hago con este paciente cuando las cosas no me cierran? Le pido una neuroimagen. La neuroimagen que le pedí es esta resonancia, donde se ven los signos característicos de un pseudotumor cerebri. Acá vemos la dilatación de las vainas, la compresión del polo posterior, el signo de la dona, la silla turca vacía. Para los oftalmólogos generales les dice esto es la silla turca vacía como debería verse, la silla turca vacía como debería ser normal, el aumento del líquido cefalorraquídeo en las vainas y la compresión como debería ser normal, y el signo de la dona. Bien, con todo esto yo le digo al paciente, cuando me trae la resonancia, bueno, tenés los signos de un pseudotumor cerebri o hipertensión intracraniana idiopática, pero no era mujer, no era lo típico, no era mujer, no tenía obesidad, no tenía cefaleas, no tenía tinnitus. Él lo vuelve a interrogar, niega cefaleas, pero me refiere que tenía mareos aún estando acostado, y además algo que muchas veces estos pacientes refieren, que él sentía el cerebro embotado, o sea, que estaba lento, él se sentía lento. Y además, pequeño detalle, si bien no era obeso, había aumentado 20 kilos en los últimos 2 años y medio. Y además, a esa altura del partido, la visión ya le había bajado en el ojo derecho 8 décimas. Yo le digo, todo bien, yo creo que es esto, para mí la resonancia no me deja dudas, pero necesitaríamos una punción lumbar. Y él me dice, la semana que viene me tengo que hacer el control de carcinoma de vejiga, no puedo, y después quedó mal. Bien, negociamos, sin hacer la punción lumbar, iniciar el tratamiento con acetazolamida. El paciente rápidamente recupera 10 décimas, mejora un poco el campo visual, que se tomó su tiempo para mejorar, y él lo que además refiere una gran mejoría de su actividad visual, que ahora podía trabajar sin problemas y que ya no estaba embotado. Este era el campo visual, acá empezó a mejorar, después siguió mejorando, y la otra cosa llamativa de este caso es el OCT de papila, que era absolutamente normal. No tenía ni la atrofia, ni tenía el aumento de la capa de fibras que deberíamos ver en hipertensión endocraniana, ni en este que es el ojo derecho, ni en este que es el ojo izquierdo. Y en este caso, el OCT no nos servía para mucho, porque se compensaba, digamos, lo que al paciente se le estaba atrofiando con el edema. Entonces, primera enseñanza, ¿este paciente tenía glaucoma? Sí. No le pidieron un campo visual al comienzo si no hubiesen detectado que algo pasaba. Pero además del glaucoma tenía otra cosa.
Este otro paciente, también varón, 52 años, muchos años de un glaucoma tratado con timolol, perfectamente regulado, paciente cumplidor, campo visual normal todos los años, hipertensión y lipemia perfectamente controladas, y en 6 meses se le empieza a disminuir la visión y se le empieza a contraer marcadamente el campo. Fíjense que está prácticamente con un remanente central, 9 décimas en un ojo, 6, 7 en el otro. Y me trae esta resonancia que a mí acá me generaba dudas. Entonces, neurooftalmóloga, ¿qué hago? Le pido una nueva resonancia. Nuevamente signos de hipertensión endocraniana. Este paciente se hizo la punción lumbar, tenía 35 centímetros de presión de apertura, que todos sabemos que es muy elevada, que aumentaba con la compresión yugular. A la semana el paciente tenía una válvula colocada, porque no había tiempo de esperar a ver si respondía con acetazolamida o no. La agudeza visual la recuperó a 10 décimas, pero el campo visual prácticamente quedó como un campo visual tubular. Entonces, nuevamente, ¿tiene glaucoma? Sí. ¿Tiene hipertensión endocraniana? Sí. Atípico, fíjense, no había engordado de peso, no había hecho nada de todo eso, estaba todo lo demás controlado, y este paciente, unos años después, hace este ACV hemorrágico, hace un problema cardiológico, le tienen que hacer una coronarioplastía, y el cardiocirujano se quejaba del espasmo vascular que hacía. Este paciente además tenía un vasoespasmo severo. Es más, algunas veces yo se lo veía en el fondo de ojo, o sea, miraba el fondo de ojo y veía que todas las arterias estaban achicadas. Veamos otras posibilidades de lo que puede pasar con los pacientes que tienen glaucoma plus, digamos así. Esta era una paciente que tenía glaucoma, que se curó cuando la operaron de catarata, pero después empieza a perder visión del ojo derecho. Entonces le dicen, primero que tiene low tension glaucoma, después le dicen que tiene un ION, porque la paciente tiene una valvulopatía, y cuando me ven a ver a mí con este cuadro, este campo visual, yo digo, sí, pero ¿y el XT? Ni el ION ni el glaucoma tienen un XT, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Aparte la paciente tenía buena agudeza visual, lo que tenía era el efecto del campo. Entonces le pido la imagen, por supuesto, aparece este meningioma, que estaba lentamente produciendo este deterioro, y eso es lo que hace la confusión con este tipo de tumores. Este es otro paciente que también, simplemente que no se hizo la imagen hasta que perdió la visión, porque eso es algo que los oftalmólogos generales tienen que perder el miedo. Yo a veces le digo a un paciente, yo creo que le va a salir normal, pero tengo que pedírsela, tengo que estar segura, no puedo decir creo que. Los adenomas de hipófisis son otros tumores que, como producen un deterioro lentamente progresivo, pueden producir escotomas arciformes, no siempre van de entrada directo a la típica meanopsia bitemporal. Entonces también es otra causa para pedir imágenes. Este es otro paciente, 72 años, diabetes, hipertensión mal reguladas, después se empieza a quejar de que tenía a veces sensación de anestesia, sensación de dolor facial. Concurre con una diplopia, tenía una paresia del sexto par derecho, por supuesto médico además, por supuesto que no debe ser vascular, entonces no vino más, se le mejoró esa diplopia, se le pasa, pero 3 meses después vuelve con más diplopia, y acá ya no solo tenía el sexto, sino que tenía también un tercero parcial con laptosis y todo. Yo con todo esto le digo, esto no es vascular, yo quiero una imagen, le pido una resonancia con angioresonancia, y cuando el paciente viene, confirma lo que yo sospechaba, que el paciente tenía una fístula arteriovenosa, y fíjense, perdón que se me pasó una, fíjense que cuando viene la segunda vez ya tiene la dilatación vascular conjuntival, la dilatación venosa típica, ¿sí?, que se ve en estos casos. Y además, otra cosa interesante de este paciente es que cuando viene la segunda vez, me dice, para que me autoricen la angioresonancia, tuve que ir a mi oftalmólogo de la obra social y me tomó la presión y me dijo que tengo la presión elevada en ese ojo. Y usted me había dicho que era normal. Y yo le digo, sí, tenía 14 cuando yo lo vi, pero no me extraña. Fíjense que entre que yo lo vi y que se hizo la angio y me la trajo, pasaron 2 semanas. La presión en ese ojo se había elevado a 32. Y esto es producto de la fístula, no es porque el paciente, o sea, sí, tiene un glaucoma postrabecular, ¿sí? En el otro ojo la presión estaba normal. Entonces, una enseñanza de este paciente es siempre estudiemos el glaucoma unilateral. Otras posibilidades que podemos encontrar cuando estudiamos a estos pacientes son trastornos vasculares, tanto arteriales como estenosis carotidia, como venosos. Fíjense que acá esta estenosis le estaba produciendo un típico escotoma arciforme,
Y el segundo postulado que les dije es, los escotomas arciformes no son exclusivos del glaucoma. Pueden aparecer en ayón, en trastornos hipofisarios, meningiomas, drusen, papila inclinada, miopía, que son realmente escotomas refractivos. Bien, entonces, la papila excavada, yo tengo que pensar como primera opción el glaucoma, por supuesto, pero no es la única opción. Tenemos algunas opciones que reconocemos fácilmente, como las fosetas, las megalopapilas, discos vacíos, atrofias hereditarias, pero además tengamos en cuenta que el ayón arterítico produce una verdadera papila excavada, solo que tiene menos atrofia en las zonas alfa y beta, que es mucho más pálida. El ayón no arterítico en general tiene una papila con una excavación pequeña y es una papila pequeña. Lo importante, antes de llegar a este diagnóstico tan lindo que a todos nos gusta, que es el glaucoma, es pensar que esto es muy, pero muy raro. Hay que estudiar al paciente, darlo vuelta como un guante, hacerle imágenes antes de llegar a este diagnóstico. Y eso yo llamo poner la papila excavada en contexto. El ojo no está suelto, está dentro de un paciente, ¿sí? Y entonces, el punto que yo les quiero destacar también es este. Cuando ustedes tienen un paciente con glaucoma y ese paciente sufre un deterioro que no se correlaciona, ustedes están contentos con la presión target que lograron, piensan que puede haber otros factores de riesgo que afecten al paciente. Todos los factores vasculares que les menciono allí. Pero tranquilamente yo puedo poner ayón en lugar de glaucoma porque son los mismos factores de riesgo que producen una neuropatía óptica isquémica, porque lo que se altera es la presión de perfusión, que es lo que produce el daño en el nervio óptico. Entonces, eso yo llamo evaluar al paciente en su contexto. Esta es una nota que me derivó un glaucomatólogo y me decía, se observa gran variabilidad entre los campos visuales persistiendo un defecto localizado, no hay correlación entre la evaluación de papila y el campo, ¿puede ser un glaucoma de presión normal? Si a ustedes todo esto les llama la atención, yo creo que el objetivo de la clase está logrado. Tengo que sospechar otra patología cuando no tiene la presión elevada, o sea, no es un glaucoma, sino que es un diagnóstico de exclusión, o están conformes, lograron la presión target, y la agudeza visual, el campo visual, la papila o el OCT no tienen un comportamiento típico y se siguen deteriorando. Obviamente estudiar siempre los glaucomas unilaterales y estudiarlos también cuando aparecen otros síntomas, por ejemplo, cefalea, mareos, tinnitus, trastornos hormonales, cualquier otra cosa que el paciente les refiera. Y acuérdense de preguntarle al paciente, todo bien, la presión está fantástica, la tenemos en 13. ¿Clínicamente está bien? ¿Alguna novedad? Y siempre, lo primero va a ser pedirle la resonancia, incluyendo las angioresonancia arterial y venosa, y si esto está normal, haremos toda la evaluación clínica de laboratorio y cardiológica de este paciente. Muy bien, con esto espero haberles llamado la atención sobre la papila excavada, que no es solo glaucomatosa. Muchas gracias por la invitación, un placer participar en esta mesa. Bueno, Aide, muchísimas gracias. Creo que quedó súper claro que tenemos que buscar en estos pacientes que tenemos una papila excavada con una presión normal otras causas. Como bien explicaste, diste un montón de ejemplos al respecto. Creo que nos vamos a asustar un poquito más cuando tengamos estos casos y realmente entender que es la punta del iceberg, ¿no? Así que bueno, te agradezco un montón, Aide, te agradecemos con Leandro. Y Leandro, te cedo la palabra. Gracias, Maca. Bueno, a continuación me toca presentarles al doctor Luis México, que para comenzar tengo que decirles que un poco que confunde este doctor, porque se apellida México, pero vive en Estados Unidos, tiene una tonada rara, se está olvidando un poco el español, pero en el currículum vimos que viene nada más y nada menos que de mi tierra, de Córdoba, así que me toca darle la bienvenida y es un honor tenerlo aquí con nosotros, a Luis. Luis México se graduó como médico en la Universidad Católica de Córdoba, luego realizó su residencia en Estados Unidos, en la Universidad de Georgetown, en Washington, luego realizó sendos fellowships en neurooftalmología y neurotología en la Universidad Johns Hopkins, nada más y nada menos, y hoy es profesor de oftalmología y neurología en la Universidad del Estado de Nueva York, en Syracuse, y además se desempeña como chair del Departamento de Neurología de esta misma universidad. El doctor Luis México nos va a deleitar seguramente con una presentación sobre
lo que hay que saber en edema de papila. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Adelante, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a los organizadores del Congreso, los coordinadores. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. ¿Ahí mejor quizás? Ahí. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias entonces nuevamente, felicitaciones por el Congreso. Vamos a hablar entonces de elevación de papila óptica, que es un tema muy general. Entonces, si vemos este fondo de ojos, si se lo mostramos a 100 neurooftalmólogos, no diría que vamos a conseguir 100 posibles diagnósticos, pero sí por lo menos una docena. Porque, en definitiva, hay características en la elevación de papila que por ahí sugieren el diagnóstico, pero deben ser realmente correlacionados con el resto de la clínica. Entonces, por ejemplo, volviendo a esta presentación, si yo les digo que un paciente de sexo masculino que tiene 22 años, ahí ya el diagnóstico diferencial es mucho más específico. Si le agregamos que tuvo primero pérdida de la visión del ojo derecho, por ejemplo, hace 6 semanas en forma subaguda, y ahora está experimentando síntomas en el ojo derecho desde hace unos días, y que el examen físico muestra un escotoma central y que hay una historia familiar de pérdida de la visión en los hombres de la familia materna, bueno, ya ahí ya tenemos un diagnóstico bien específico. Entonces, lo que quiero recalcar es que es importante analizar qué síntomas tiene el paciente, inclusive la ausencia de síntomas es muy importante en cuanto a la presencia de síntomas, aquellos que son neurológicos, oculares y sistémicos a veces. En el examen físico no solamente prestar atención a la visión, y a eso me refiero no solamente a la agudeza visual, sino también la visión de color y la campimetría, como otros estudios. El examen físico neurológico es importante, el resto de la anamnesis, y por supuesto si la elevación de papila es unilateral o bilateral. Lo primero que hacemos entonces cuando vemos a alguien que tiene elevación de papila, nos preguntamos, ¿estamos ante un caso de edema verdadero, un caso de pseudoedema? Pseudoedema son aquellas papilas anómalas congénitas que pueden o no tener drusas papilares, mientras que el edema verdadero se produce por obstrucción del transporte axoplásmico a nivel de la lámina cribosa. La obstrucción del transporte puede ser causada por múltiples causas, puede ser isquemia, inflamación, como ya hemos escuchado, infiltración, compresión, hereditario, y cuando la presión intracraneal está elevada. Pero empecemos, por lo menos, para revisar un poquito el concepto de pseudoedema, la variante congénita y las drusas. Entonces, volviendo a este algoritmo de pensar, estos pacientes con pseudoedema, variante congénita, generalmente están asintomáticos. El examen físico es normal, y la elevación de papila puede ser unilateral o bilateral. Entonces, las condiciones que el paciente está asintomático, la agudeza visual es normal, la papila tiene una excavación fisiológica pequeña o ausente, la capa de fibras retinales no está opacificada ni cubre los vasos sanguíneos, la papila en sí no está hiperémica ni pálida, y el disco está elevado pero no más allá de su margen, y la campimetría es normal. Este es un disco normal que no lo vamos a revisar, pero como ven aquí tienen una excavación fisiológica normal, y estos dos no lo tienen, son, digamos, discos que tienen un aspecto congestionado, pero son normales. El paciente no tiene ningún síntoma y cumple con todos los otros requisitos que estábamos hablando. A veces también puede haber disversión de papila, que es una inclinación de la papila, y también hay otras formas de disco congénito que son más típicas, pero a su vez más raras, como es el Morning Glory, que obviamente al ver este fondo de ojo es muy impresionante, pero una persona con un mínimo de experiencia sabe que esto no puede ser una neuropatía adquirida, sino que estamos ante un disco congénito. Pasando a las drusas de papila, generalmente estos pacientes no tienen síntomas si son descubiertos en forma incidental, pero por supuesto pueden tener síntomas, y de tenerlos son oculares. El examen físico puede ser normal, pero también puede ser anormal, especialmente cuando las drusas producen compresión de la capa fibrosa o de los vasos sanguíneos. Las drusas pueden ser unilaterales, y de ser bilaterales van a ser asimétricas. En la foto esta de la izquierda, obviamente drusas muy obvias, valga la redundancia, que se pueden ver. En cambio, en la foto de la derecha no se ven las drusas, sino se ve este aspecto abultado del disco óptico, por lo cual uno sospecha que puede haber drusas, pero necesita estudios auxiliares.
La autofluorescencia es típica en las drusas, especialmente las que se ven. El ultrasonido, la ecografía puede ser de ayuda, como también la tomografía, la TAC, también puede mostrar las drusas. Bueno, pasando entonces a patología, edema, empezando por isquemia, el ION, dependiendo de si es ION no arterítico o arterítico, estos pacientes van a tener síntomas oculares puramente, o también neurológicos como la cefalea y sistémicos, en el caso de la forma arterítica. La visión va a estar afectada, en la no arterítica la agudeza visual generalmente está preservada y el campo visual el que demuestra el mayor defecto, pero también puede ser anormal. Y hay otros signos en el examen físico, especialmente en la forma arterítica. Es importante, por supuesto, la historia clínica, cuáles son los factores de riesgo, la edad del paciente, y esta patología generalmente es unilateral, pero puede ser bilateral. Entonces ya hablamos del concepto de disco a riesgo, este disco congénito, que no tiene una excavación fisiológica normal, que tiene un aspecto abultado. Luego, cuando la persona es mayor y tiene factores de riesgo, puede experimentar un ION no arterítico. La característica del edema del ION es que puede ser segmentado, puede ser en sector, aun cuando es difuso, puede haber una zona que está más afectada que la otra, como en esta fotografía a la derecha, que la parte superior está más afectada con hemorragias peripapilares. La característica del ION arterítico es que el edema, aún en la etapa aguda, es pálido. La disminución del aporte sanguíneo a la papila óptica, en el caso del ION arterítico, es tan severo que produce esta palidez en forma temprana. Entonces, edema pálido le aumenta las posibilidades de que estamos lidiando con un ION arterítico. Hay otra forma de isquemia, que es la papilopatía diabética. Esta es una papilopatía muy específica, es como, anuncia quizás la posibilidad de un ION no arterítico, pero estos pacientes generalmente no tienen síntomas o son síntomas muy leves, oculares, generalmente en forma exclusiva. El examen físico generalmente es normal o levemente anormal, por ejemplo, un pequeño aumento del punto ciego en la campimetría, y generalmente es unilateral. El edema puede ser muy dramático, pero aún así hay una disociación con un examen físico que demuestra una visión relativamente normal comparada con el edema. Una vez más, esto puede preanunciar un ION no arterítico y de allí su importancia. Pasando entonces rápidamente a la neuritis óptica, que ya hemos escuchado a otro disertante hablar, no voy a pasar mucho tiempo aquí. Por supuesto, estos pacientes generalmente tienen síntomas oculares. Estamos hablando de la neuritis óptica primaria desmielinizante, la que se asocia a esclerosis múltiple, o neuritis óptica típica. Estos pacientes tienen pérdida de la visión, como ya escuchamos, y dolor con movimientos oculares. Generalmente hay pérdida de la visión del color, más marcada que la agudeza visual, y generalmente es unilateral. Como ya escuchamos, 2/3 de los pacientes tienen una papila normal, que sería el de la izquierda, 1/3 el de la derecha, y lo que quisiera hacer énfasis es que el edema de papila de la neuritis óptica típica es un edema leve, nunca severo. De verse un edema severo, uno sospecha neuritis óptica atípica o a una otra neuropatía óptica, especialmente si tiene, por ejemplo, como la imagen esta de la derecha, que es una neuroretinitis que tiene esa estrella macular. En ese caso pensamos más en otras causas inflamatorias, como así también infecciosas. Pasando entonces al edema por infiltración, estamos fundamentalmente hablando de enfermedades inflamatorias y neoplásicas que se van a presentar con síntomas oculares, a veces únicos, pero por supuesto es una enfermedad más extensa que el nervio óptico y frecuentemente tienen otros síntomas neurológicos como la cefalea o sistémicos dependiendo de la causa. La pérdida de la visión es generalmente marcada y puede ser unilateral, pero también bilateral. En el caso de ser bilateral, generalmente es asimétrico. El fondo de ojo muestra una papila que no solamente tiene edema, sino que hay algo más que lo está infiltrando. Uno ve que hay otro elemento que se extiende hacia la retina circundante o inclusive hacia el vítreo. Pasando entonces a la compresión del nervio óptico, que también ya hemos escuchado que se puede presentar como glaucoma. Bueno, también se puede presentar como edema del nervio óptico.
estos pacientes pueden tener síntomas oculares, pero frecuentemente no tienen síntomas y son encontrados en forma incidental. Generalmente es unilateral, pero también puede ser bilateral. Hay un par de síndromes de neuropatía compresiva que son típicos. Uno es el Foster-Kennedy, que es tan raro verlo en la actualidad, que si uno busca publicaciones al respecto, generalmente hablan de pseudo Foster-Kennedy. Lo que se refieren aquí es que hay una papila que está edematosa y la otra papila que está atrófica. La papila izquierda en la foto B que se ve allí es una papila que tiene palidez leve, tiene una excavación fisiológica, yo no la diría generosa, pero quizás sí lo es, pero claramente la papila derecha está edematosa. Este paciente se presenta con síntomas en el ojo izquierdo, no así en el ojo derecho. Se encuentra que tiene un tumor frontal, generalmente un meningioma grande, que está produciendo neuropatía óptica compresiva izquierda y aumento de la presión intracraneal y, por supuesto, edema de papila en el ojo derecho. Se saca el tumor con cirugía, el papiledema por presión intracraneal desaparece, mientras que la neuropatía atrófica izquierda se mantiene. Otro síndrome típico de neuropatía compresiva son los shunts optociliares, que se ve fundamentalmente con lesiones como el meningioma de la vaina del nervio óptico, que produce una neuropatía óptica, pero a su vez, en el fondo de ojo puede haber edema de papila, pero se ven estos shunts optociliares, que es una forma de drenar sangre del ojo, ya que hay una obstrucción en el drenaje que es producido por el meningioma en sí. Pasando entonces al edema hereditario, estamos fundamentalmente hablando de la neuropatía de Leber, que es una enfermedad mitocondrial que afecta fundamentalmente al sexo masculino, gente joven. Estos pacientes se presentan justamente con visión subaguda, con pérdida de la visión subaguda. En un ojo rápidamente evoluciona al otro. Se presenta con un síndrome de escotoma central, y ese era el fondo de ojo que le estaba mostrando. En cuanto al edema de papila, hay algunas características del edema de papila de Leber que es importante recalcar. Es un edema eritematoso, el disco luce más rojo que es normal, y hay telangiectasia fundamentalmente en el borde peripapilar, como se ve en el ojo derecho. La segunda característica, para cerrar con la tríada, más allá del edema, es que al hacerse un angiograma con fluoresceína, no hay derrame en estos discos. Entonces, por último, para hablar de la presión intracraneal elevada que produce edema, allí usamos el término papiledema. Papiledema es un término que se reserva cuando el edema de papila es a causa de aumento de la presión intracraneal. Ya los síntomas oculares generalmente son leves, el más frecuente es el oscurecimiento visual transitorio, el síntoma neurológico más frecuente es la cefalea. Ahora, por supuesto, hay pacientes que pueden tener papiledema por un tumor, y como puede haber aquellos que no lo tengan por tumor, en el cual se lo denomina pseudotumor, y hay varias causas. El examen oftalmológico generalmente muestra una agudeza visual normal, puede haber defectos del campo, empezando fundamentalmente con aumento del punto ciego, y luego evolucionando hacia otros defectos como puede ser la compresión del campo. Generalmente es bilateral, aunque también puede ser unilateral. De ser bilateral, frecuentemente es asimétrico, aunque levemente asimétrico. La escala que se utiliza para el papiledema es la escala de Friesen, que puede ir desde leve, que sería la foto B, hasta severo, que sería la F. En este cuadro puede haber hemorragias peripapilares, como también así exudados. Entonces, en cuanto a las consideraciones finales, yo diría que sí, que por supuesto que hay características en el edema de papila que puede ayudar en el diagnóstico, y uno no debe ignorar y saberlos, pero también es muy importante la clínica, entender los síntomas, los signos, el resto de la anamnesis, y por último, analizar si el edema de papila es unilateral o bilateral. Con eso voy a terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Realmente invaluable el esquema mental que nos deja para poder enfrentarnos con más confianza a estos pacientes en los cuales sospechamos o que tienen una papila simplemente elevada. Así que 1000 millones de gracias, excelentísima presentación.
pasamos a nuestra penúltima invitada, doctora Macarena. Ahí la vamos a presentar. Ella es la doctora Luciana Iácono, médica neurooftalmóloga, colaboradora de la sección neurooftalmología del Hospital Oftalmológico Pedro Lagleize, donde realizó su fellow. Es miembro de diferentes sociedades científicas internacionales, entre ellas es International Fellow de la Sociedad Americana de Neurooftalmología, así como también miembro de la Sociedad Europea, y realizó su International Observership junto al Dr. Gordon Plant en el Moorfields Eye Hospital en Inglaterra, y además tiene su centro privado en Zona Sur, así que ella nos va a deleitar con lo que hay que saber, o lo que no puede dejar de saber el oftalmólogo general acerca de las cefaleas. Así que, Luciana, te dejamos para que nos cuentes un poquito. Muchas gracias. Acá muchas gracias por la presentación, agradecerle a los coordinadores por convocarme. Yo voy a tratar de, en 10 minutos, como me dijeron, de ver un poco lo que hay que saber en cefalea y dolor facial. Bueno, para comenzar podemos decir que la cefalea y el dolor facial muchas veces acompañan a los desórdenes neurooftalmológicos, por lo tanto nosotros como oftalmólogos somos los primeros en recibir a estos pacientes, muchas de las cuales estas patologías son emergencias, son urgencias, y si no lo son, son incapacitantes o generan una alteración en la calidad de vida del paciente. En los casos de cefalea es muy importante el interrogatorio, a veces con solamente el interrogatorio podemos acercarnos a saber qué tipo de cefalea tiene el paciente, es importante preguntar la localización del dolor, el lado, el tipo de dolor, la duración del dolor sin el tratamiento, la severidad, ¿sí? Preguntarle al paciente, hay que también hacer, preguntar la frecuencia de los episodios en el último mes, en la última semana, la historia del dolor, si existen factores precipitantes, si hay algo que exacerba el dolor, y si el paciente ha realizado tratamientos previos y la respuesta a los mismos. Y además nosotros tenemos que evaluar los signos y síntomas asociados a la cefalea, porque muchas veces en estos casos las enfermedades que son emergencias o urgencias van a ir acompañados de síntomas y signos asociados. Esta es la clasificación de la Sociedad Internacional de Cefalea, es una clasificación muy extensa, pero lo importante es que las va a dividir en cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Voy a hablar primero de las cefaleas primarias, solamente voy a hablar de la migraña con y sin aura visual, y de las cefaleas trigémino-autonómicas, que son las que nos competen como oftalmólogos. Comenzando con la migraña con o sin aura visual, tenemos una clasificación que nos dice que un paciente debe cumplir ciertos, los requisitos para catalogarlo, ¿sí? Y debe cumplir esto, por lo menos tener 5 episodios que cumplan ataques de cefalea que duren entre 4 a 72 horas, que también tengan al menos 2 de los siguientes, que tengan localización unilateral, que el dolor sea pulsátil, que la intensidad del dolor sea moderada a severa, que se agrave con la actividad física o que impida realizar la actividad física. Además tiene que tener la presencia de uno de los siguientes, en náuseas y o vómitos, fotofobia y o fonofobia, y además que no encaje dentro de otro cuadro clínico descrito por esta clasificación. Vamos a comenzar con migraña con aura. Para definirla, es una cefalea que es recurrente, tiene síntomas neurológicos reversibles que se generan progresivamente entre 5 a 20 minutos y que duran 1 hora aproximadamente. El aura puede ser visual, puede ser sensorial, puede generar alteraciones en el habla o en el lenguaje, o motora. La que más nos compete es la migraña con aura visual, que es la causa más común de disminución transitoria de la visión binocular. Típicamente va a comenzar como un escotoma, ¿sí? Puede ser negro o blanco en porciones homónimas del campo visual, generalmente es paracentral, y después ese escotoma va aumentando de tamaño hacia la periferia y va a estar rodeado por un halo que es zigzagueante, y bueno, suele durar unos minutos y luego desaparece. Y a veces puede continuar este escotoma hasta generar una hemianopsia homónima. Esto es importante diferenciarlo de las isquemias, porque las isquemias agudas también pueden generar una hemianopsia homónima, y obviamente que es un cuadro mucho más importante y más complejo. Entonces, para definir el aura visual,
Aunque el aura visual migrañosa es binocular por definición, porque se genera en el lóbulo occipital, los pacientes muchas veces no lo reconocen como tal, especialmente cuando se comprometen solamente un hemicampo. Acá tenemos algunos ejemplos de estos escotomas, ¿sí? Uno blanco, uno negro, y vemos ese borde zigzagueante periférico, y esta imagen es la que se va ampliando hacia la periferia. Entonces, el aura visual luego, generalmente, se completa con un dolor punzante. Algunos pacientes no desarrollan la cefalea luego del aura visual, o sea que solamente tienen el aura visual, dura aproximadamente de 5 minutos a 60 minutos, y el paciente también puede percibir puede tener anormalidades perceptivas. Esto es un cuadro, es un libro que es bastante interesante, en donde el autor, el pintor, padecía de esta patología, y él plasmó en sus cuadros algunos de sus síntomas, ¿sí? Así que es interesante. Para continuar con las cefaleas primarias, les voy a hablar ahora de la cefalea trigémino-autonómica. Dentro de las más conocidas para nosotros como oftalmólogos o como neurooftalmólogos están la cefalea en racimo. Estas cefaleas comparten particulares características que van a ser unilaterales, y generalmente el dolor se va a generar en el recorrido del trigémino. Y además van a tener síntomas autonómicos, ¿sí? Son la cefalea en racimo, el cluster headache, la hemicrania paroxística, la hemicrania continua, el SUNA, por sus siglas en inglés, y el SUNT. Van a variar en la duración y en la frecuencia de las crisis por día. Y vamos a ver la cefalea en racimo, que es la que me voy a detener un poco más, es más común en hombres, entre 20 y 40 años, es un cuadro que compromete muchísimo al paciente en cuanto al dolor. Dicen que el dolor de este cuadro es muy importante. Hay dos formas, una episódica y una crónica. El dolor es unilateral, como dije, con compromiso autonómico, con ataques que duran de más o menos alrededor de 1 hora o más, y pueden generarse esas crisis hasta 8 veces al día. Entonces, ¿por qué es importante esta cefalea? Porque como tiene compromiso oftalmológico, muchas veces nosotros somos los primeros que recibimos a estos pacientes, porque el paciente puede venir por inyección conjuntival o por epífora, por un síndrome de Horner, ¿sí? Pueden presentarse con miosis o tosis, y además de sus síntomas autonómicos clásicos, como la rinorrea o los trastornos en la sudoración de la cara y la frente. Voy a pasar a hablar de las cefaleas secundarias. Hay muchísimas causas. Las cefaleas secundarias son aquellas que se van a originar por una patología, por otra patología que va a derivar en cefalea. Tenemos un montón de causas, no voy a hablar de todas, sí hablar un poco de las que me parecieron más importantes. Tenemos malformaciones vasculares, arteritis de células gigantes, la disección carotidia, la trombosis venosa central, la apoplejía de la glándula hipófisis, el aumento o disminución de la presión intracraniana, neuralgia trigeminal, neuritis óptica y herpes zóster son algunas de las patologías que dan cefalea o dolor facial. Voy a comenzar con las cefaleas secundarias que generan dolor facial agudo, con algunos casos clínicos. Esta es una paciente de 60 años, es vascular, mal controlada. Ella refiere una cefalea aguda y además presenta una tosis total de su párpado superior derecho. Fíjense que además presenta una oftalmoplejía que se corresponde con un tercer par craneal derecho. La paciente no puede elevar, no vemos que a la depresión está con una paresia de la depresión y no puede aducir. La pupila de esta paciente está comprometida, por lo tanto, como diagnóstico tenemos un tercer par completo con pupila, ya sabemos que es una emergencia, sabemos lo que hay que hacer. Lo importante es recordar que en una cefalea aguda, en un tercer par completo con pupila, debemos pensar en un aneurisma cerebral, como tenía esta paciente. El segundo caso clínico es un paciente que consulta con dolor inespecífico agudo, retroocular y en cuello, y además este paciente tiene síntomas o signos simpáticos en su ojo izquierdo, como una tosis palpebral superior, la elevación del párpado inferior, y además tiene una anisocoria que se corresponde en realidad con una miosis del ojo ipsilateral. Este paciente lo que tiene es un Horner, un síndrome de Horner, más el dolor agudo en cuello, terminó teniendo una disección carotidia. Recordar que el dolor agudo en cuello más un síndrome de Horner, pensar en disección carotidia.
Continuamos en tercer caso, es una paciente imaginaria que consulta por cefalea aguda, además tiene náuseas, vómitos, alteración visual, alteración del estado de conciencia y o meningismo, con compromiso de los pares craneales. Puede llegar a tener nuestra paciente una apoplejía hipofisaria. Esto es un cuadro clínico que puede comprometer la vida del paciente, se genera por una alteración en la glándula en la hipófisis, en pacientes generalmente con adenoma de hipófisis, y es un cuadro que es una emergencia, con riesgo de vida del paciente. Vamos a pasar a las cefaleas secundarias que generan, que son crónicas, ¿sí? Con dolor o cefaleas que generan algunas patologías en forma crónica. El cuarto caso es una paciente con cefalea crónica severa, y en el fondo de ojo vemos estas papilas de bordes borrosos, sobreelevadas. En el OCT vemos el aumento de capa de fibras peripapilares, y además la paciente del edema de papila tenía disminuciones transitorias de la visión, puede llegar a tener eventual compromiso del sexto nervio, y generalmente se da en mujeres con sobrepeso, y estamos hablando de una hipertensión intracraniana idiopática. Voy a detenerme un poco en la cefalea de la hipertensión intracraniana, que generalmente es crónica y generalizada, es severa. Se cree que es debido a la distensión de la duna madre, que está inervada por ramas del trigémino, y es una cefalea que es peor en la mañana y se agrava por el aumento de presión venosa central y mejora drásticamente luego de la punción lumbar. Y hoy en día sabemos que la evolución de la cefalea es independiente de la hipertensión intracraniana, ¿sí? Por eso debemos hacer un tratamiento para la cefalea y un tratamiento para la hipertensión. La hipotensión que da la cefalea tiene algunas características que se parecen a la hipertensión, es un síntoma de presentación en la mayoría de los pacientes con hipotensión, puede ser aguda o progresiva, es generalizada, pero si es localizada puede ser más frecuente en la región frontal u occipital, empeora de pie y mejora cuando el paciente se sienta o se acuesta. Y este componente postural está presente en alrededor del 92% de los pacientes. Todos conocemos la neuritis óptica, hemos escuchado que da un dolor retroocular que es moderado, generalmente a los movimientos oculares. Si tenemos un paciente que cumple estas características, más una alteración de visión, más una alteración de los colores y un defecto en sus pupilas, estamos ante la presencia de una neuritis óptica, por lo tanto tener en cuenta este dolor retroocular moderado que genera. El último caso clínico es una paciente de 70 años de edad. Ella consulta por disminución de agudeza visual marcada, de 1/10, y tiene un dolor en el territorio de la arteria temporal, progresivo y permanente, más todos los signos que nosotros sabemos que son compatibles con la arteritis de células gigantes. En su fondo de ojo vemos esta papila, ¿sí? De aspecto, digamos, blanquecino, y lo que terminó teniendo esta paciente es una arteritis de la temporal que también genera un dolor. Entonces, para terminar, debemos saber qué es lo que debemos recordar de la cefalea y del dolor facial, que en los casos de las cefaleas primarias, lo importante para nosotros como oftalmólogos es poder identificarlas para poder derivarlas a un neurólogo, mejor si es especialista en migraña, porque son terriblemente incapacitantes y muchas veces alteran la calidad de vida del paciente, y en caso de que sean, digamos, las cefaleas de las secundarias, son emergencias o urgencias, y bueno, y como dije anteriormente, debido a sus signos y síntomas asociados, nosotros somos los primeros en recibirlos, entonces es importante que podamos identificarlos, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Bueno, Lu, la verdad que agradecerte, brillante exposición, nos llevaste de un lado al otro, desde la oftalmología a la neurología y de vuelta, con los casos que presentaste, muy concreta, muy concisa, y creo que muchas de las causas las tenemos que tener presentes como oftalmólogos generales, así que esa era la idea y creo que el objetivo más que cumplido. Te agradezco un montón, y vamos a pasar al último orador. Último, pero no menos importante, y de hecho tengo el honor de presentar al doctor Leandro Caribó, mi coequiper de lujo. Bueno, él es médico oftalmólogo, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba, realizó su formación en neurooftalmología en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía y en FLENI de Buenos Aires.
Él es miembro del Consejo Latinoamericano de Neurooftalmología y actualmente se desempeña como neurooftalmólogo del Instituto Oftalmológico Mostaza Sánchez de Córdoba. Lean, es un placer escucharte y que nos hables de lo que hay que saber de neuropatía óptica isquémica anterior. Así que bueno, muchas gracias. Y gracias, estamos... Marina. Muchísimas gracias por tu presentación tan amable. Y muchas gracias a todos nuevamente por estar compartiendo este evento tan lindo. Bueno, para terminar, la última charla sobre una de las neuropatías ópticas más comunes, después del glaucoma, la neuropatía óptica isquémica anterior. Algo ya han escuchado, si han visto todas nuestras presentaciones, el doctor Luis México y la doctora Luciana Diácono nos han brindado algún acercamiento al tema. Así que bueno, me voy a dirigir directamente a los objetivos de esta presentación, que son simples. Quisiera que queden algunas herramientas para mejorar nuestras chances de diagnosticar una neuropatía óptica isquémica anterior, mejorar nuestra sospecha clínica de una neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, que es un diagnóstico de alto riesgo para los pacientes, y mejorar nuestra capacidad de estudiar y tratar pacientes con neuropatía óptica isquémica anterior. Como les decía, si bien les voy a hablar un poco de algo general. La neuropatía óptica isquémica es, como les decía, una patología relativamente frecuente dentro de lo que es la neurooftalmología, y es una enfermedad que acarrea riesgos potenciales para el paciente que tenemos enfrente, no solo para su parte visual, sino también para la salud general, neurológica, o para la integridad, para la vida del paciente. Sin ir más lejos, la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, como verán ya empezamos con los acrónimos, es la segunda causa más común de defectos permanentes del campo visual en nuestros pacientes, seguido a posterior del glaucoma. Y existen trabajos científicos que nos hablan sobre la posibilidad de triplicar el riesgo de stroke en pacientes que han sufrido neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica en comparación con pacientes que tengan las mismas comorbilidades, pero que no hayan sufrido neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Todo esto está en debate, pero llama la atención. No puedo dejar de nombrar los riesgos que acarrea un diagnóstico de neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, aquella que se asocia a la arteritis de célula gigante. Esta patología es una verdadera emergencia oftalmológica. El paciente puede quedar con ceguera en uno o en ambos ojos en forma rápida. Hay una altísima tasa de afectación del segundo ojo si no la diagnosticamos y tratamos a tiempo, en pocos días o semanas. Y son pacientes que van a tener un riesgo incrementado de accidente cerebrovascular, stroke o infarto de miocardio, infarto mesentérico, sin un gran compromiso sistémico. De manera tal que, sin duda, es un tema muy importante para estudiar. No puedo dejar de nombrar esto, las clasificaciones de neuropatías ópticas isquémicas, porque ustedes habrán escuchado nombrar que la neuropatía óptica isquémica se divide en varias subclases, quizás enfermedades que en realidad no sean la misma, simplemente nosotros quizás utilizamos este término como un término paraguas para todas ellas, la neuropatía óptica isquémica anterior versus la posterior, y la arterítica versus la no arterítica. Les voy a dar una breve presentación, unas breves diapos sobre el tema. La clasificación según la localización de la lesión. Si la lesión en los axones del nervio óptico se produce delante de la lámina cribosa, el paciente va a tener edema de papila y vamos a estar hablando de una neuropatía óptica isquémica anterior, que puede ser, después vamos a ver, arterítica o no arterítica. Y si la lesión axonal está detrás de la lámina cribosa, el paciente va a estar sufriendo una neuropatía óptica isquémica posterior. Ese paciente no va a cursar con edema de papila, sino que va a evolucionar directamente a una atrofia de papila luego de su pérdida visual. Este es un cuadro verdaderamente raro, que se ve generalmente en asociación con pérdida sanguínea cuantiosa o hipotensión severa, como se ve luego de algunos cuadros de accidentes o en determinados tipos de procedimientos quirúrgicos, pero también se puede ver dentro del contexto de una vasculitis como la arteritis de células gigantes. De estas dos, la más común sin dudas es la neuropatía óptica isquémica anterior, por lo tanto nos vamos a referir mayormente a ella. Según la fisiopatología, sabemos que, si bien hay un gran debate al respecto, pero la vía final común de las neuropatías ópticas isquémicas
es una afectación de la neuropatía óptica isquémica anterior, es una afectación de las arterias ciliares posteriores cortas, que son las que nos dan la irrigación de la papila, justamente, y ahí viene la gran diferencia. Si esas arterias ciliares cortas posteriores se ven afectadas por un proceso arterítico, inflamatorio, vasculítico, a esa neuropatía óptica isquémica la vamos a llamar arterítica. Todas aquellas neuropatías ópticas isquémicas anteriores que no sean producidas por una vasculitis, se van a llamar simplemente neuropatías ópticas isquémicas anteriores no arteríticas. En este caso, la fisiopatología está en discusión, pero hablamos de una insuficiencia vascular, a veces transitoria, producida por un cuadro probablemente trombótico o de hipotensión no tan duradera, en pacientes que están predispuestos a sufrir este cuadro. Esa predisposición significa factores de riesgo vascular, un factor local que es la relación copa-disco pequeña, del cual ya vamos a hablar a continuación, a lo cual se agregaría un gatillante que sería en muchos casos la hipotensión nocturna marcada. Vamos a hablar un poquito más al respecto en otras diapositivas. De estos dos tipos de neuropatía óptica isquémica anterior, la más común es la no arterítica por lejos. De manera tal que en esta presentación más que nada quiero hacer hincapié en los aspectos clínicos de la neuropatía óptica isquémica anterior, no arterítica, pero en algo vamos a tocar la forma arterítica porque, como les decía, es una emergencia, requiere un diagnóstico y un tratamiento súper precoz para evitar complicaciones. ¿Cómo diagnosticamos una neuropatía óptica isquémica anterior? Son pacientes generalmente de edad de más de 55 años, entre 57 y 65 años, según los estudios, que se presentan a consulta por una pérdida aguda de la visión, en general es una pérdida ictal, a diferencia de la neuritis óptica, en la cual la pérdida va evolucionando a lo largo de algunos días. Aquí el paciente de repente pierde la visión en general, lo notan al despertar, según fue descrito por algún trabajo científico realizado al respecto. Si bien la pueden presentar en cualquier momento del día, yo creo que es muy común que se presente al despertar. Esa pérdida visual, a diferencia de la neuritis óptica, en general es indolora, si bien hay un cierto porcentaje de pacientes que puede presentar un cierto disconfort ocular, generalmente son pacientes que tienen factores de riesgo vasculopáticos, pueden tener antecedentes de apneas o hipopneas del sueño, o bien, como hablamos antes, pueden tener síntomas de vasculitis, de arteritis de célula gigante. En el examen, la agudeza visual del paciente en general va a estar comprometida, pero en una escala muy variable que va desde pacientes con agudeza visual normal hasta pacientes con agudeza visual de no percepción luminosa en un caso extremo. Pero en general, la pérdida de agudeza visual está en un rango medio, digamos así. La visión cromática suele estar comprometida en relación con el compromiso de agudeza visual, suelen presentar defecto pupilar aferente relativo, son casos en general unilaterales, y la papila, como vemos allí, en los casos de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, como vemos en la imagen superior, la papila muestra un edema clásicamente hiperémico, congestivo, y suele ser sectorial, pero también, por supuesto, puede ser difuso. En la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, el edema es más pálido y en general es más generalizado, afectando a toda la papila. Hablando del examen, en el examen de los pacientes vamos a encontrar uno de los factores de riesgo más importantes para neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, que es este, del cual les hablé un poquito antes, la relación copa-disco pequeña. La inmensa mayoría de los pacientes que sufren neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica tienen una bajísima relación copa-disco, de 0.2 o menos. Es el famoso crowded disc o disco abigarrado, el llamado disco de riesgo para neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Siempre que nos enfrentemos a un paciente con este posible diagnóstico, miremos el ojo contralateral en busca de este signo. Si no hay una relación copa-disco baja, bueno, nuestro nivel tenemos que considerar por la probabilidad de algún otro tipo de diagnóstico, incluso la posibilidad de encontrarnos ante una neuropatía óptica isquémica arterítica. Otros factores de riesgo, ya que estamos, son la hipotensión, especialmente la hipotensión nocturna, muchas veces precipitada por el consumo de ciertos fármacos, hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemia, factores de riesgo cardiovascular en general. Un factor de riesgo que tengo muy en cuenta yo es la presencia del síndrome de apneas o hipopneas del sueño.
y otros no menos importantes como consumo de ciertas drogas, pacientes migrañosos, pacientes con hábito de fumar. De cada uno de estos factores de riesgo podemos hablar largo y tendido, pero no es el objetivo de esta presentación, simplemente hacer un repaso. Cuando sospechamos que nuestro paciente, en quien ya sabemos que tiene una neuropatía óptica isquémica anterior, cuando pensar que la neuropatía óptica isquémica anterior es arterítica y por lo tanto es una emergencia neurooftalmológica? Cuando el paciente tenga una pérdida visual muy severa, sobre todo si fue precedida por amaurosis fugaz, cuando el paciente tiene un edema de papila pálido, difuso, con el clásico color descrito como blanco tiza, un edema sumamente pálido, cuando el paciente tenga una isquemia bilateral, ya sea en el mismo momento o a los pocos días entre un ojo y otro, y obviamente si el paciente tiene síntomas de arteritis de células gigantes, paciente en mal estado general, con fiebre, los clásicos síntomas de dolor de cuero cabelludo, cefalea, claudicación de mandíbula, lengua, etc. Podemos preguntar un poco al respecto a nuestros pacientes y algunos nos lo van a relatar. Una vez que estamos ante la sospecha clínica, ¿qué estudio le pedimos a los pacientes? Por supuesto, el campo visual computado no puede faltar dentro del estudio neurooftalmológico. En general, estos pacientes van a presentar un defecto altitudinal inferior, como el clásico defecto, pero por supuesto puede haber un defecto de cualquier clase, de aquellos derivados de la lesión de la capa de fibras nerviosas, pero a veces el mismo paciente nos describe que dejó de ver de la mitad para abajo, nos lo dice en el mismo interrogatorio. La clave en estos pacientes es pedir rápidamente un laboratorio, sobre todo si la clínica nos hace sospechar la presencia de una arteritis de células gigantes. Tiene muchísimo valor el pedir la velocidad de eritrosedimentación globular, la BSG, con valores altos nos va a hacer sospechar la presencia de una arteritis de células gigante y la proteína C reactiva. También de este tema se podría hablar un montón, pero mi objetivo es simplemente brindarles herramientas diagnósticas sencillas. A posteriori, si el paciente que tenemos enfrente sospechamos que está sufriendo la forma no arterítica de isquemia, considero de mucho valor pedirle al paciente una evaluación de su presión arterial a lo largo de las 24 horas del día, un mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, a fin de detectar si el paciente está desarrollando hipotensiones nocturnas muy marcadas. Otro estudio que considero de utilidad son los estudios del sueño, intentando detectar la presencia probable de apneas o hipopneas del sueño. Para eso hay distintas técnicas. Contamos con un cuestionario de Berlín, que es un cuestionario que se le da escrito al paciente, donde hay una serie de preguntas sobre si ronca, si no ronca, qué tan frecuente es su ronquido, qué tan fuerte, si tiene insomnio o si tiene dificultad para mantenerse despierto apenas se despierta, digamos así, si tiene cansancio luego de dormir, nos hace sospechar que el paciente puede tener una apnea del sueño, y si es necesario podemos pedir una polisomnografía, sobre todo en pacientes que no tienen tantos síntomas, tantos factores de riesgo cardiovascular. Por el contrario, si estamos ante la sospecha de una neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, como les dije, es una emergencia neurooftalmológica, tenemos que rápidamente iniciar el tratamiento, como vamos a ver a continuación, pero el estudio de elección va a ser la biopsia de arteria temporal, sigue siendo el gold standard, si bien hay otras técnicas como el Doppler de la arteria temporal o el PET. Hago hincapié en que el estudio por ahora de elección va a ser la biopsia de la arteria temporal. En principio no van a ser necesarios, y para no perder el tiempo, pedirle a todos nuestros pacientes un OCT, una resonancia magnética, ecodoppler de vasos del cuello. Realmente el rendimiento que van a tener estos estudios en nuestra disquisición diagnóstica es bajo, si bien luego podemos hablar si son o no son útiles para el seguimiento, o a veces para diagnóstico diferencial cuando el caso no está tan claro, por supuesto que nos van a servir. Una vez que tenemos el diagnóstico, ¿cómo tratamos a los pacientes? Bueno, por supuesto depende si es una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica o arterítica. En la más común, en la no arterítica, lamentablemente no hay un tratamiento probado para estos pacientes. A todos los pacientes que sea posible les indicamos una aspirina diaria. Si bien nunca se llegó a demostrar del todo que la aspirina prevenga la lesión del ojo contralateral,
Siendo estos pacientes con riesgo cardiovascular por las comorbilidades que presentan, la aspirina no va a ser riesgosa para el paciente en sí, le estamos previniendo la posibilidad de infarto agudo de miocardio, stroke u otras patologías que pueden derivar de sus enfermedades acompañantes. Mandar al paciente a un buen cardiólogo que le haga un control cardiovascular, evitando la hipotensión nocturna, tratar la apnea o hipopnea del sueño si estuviera presente, y el eterno debate, como ven allí abajo, el tratamiento con corticoides, si sirve o no sirve, muy discutido aún. Creo que también es un tema que da para hablar largo y tendido, simplemente nombrar que existe esa posibilidad para algunos grupos selectos de pacientes de administrar corticoides por vía oral a partir de trabajos científicos, sobre todo el doctor Heire, la gran autoridad en neuropatía óptica isquémica anterior. En el horizonte, nuevas drogas, de las cuales no quiero hablar en este momento, pero nombrar que existen trials en curso que están evaluando tratamientos para no dejar tan frustrados a nuestros pacientes. Igualmente, no me quiero ir sin decirles que la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica tiene una relativamente buena posibilidad de mostrar cierto grado de recuperación espontánea, aunque no haya un tratamiento comprobado. Por el contrario, si estamos frente a un paciente con neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, emergencia oftalmológica, diagnóstico realizado implica urgente internación e inicio de corticoides endovenosos, que serán después reemplazados por algún tipo de inmunosupresor, otra charla más que se podría dar sobre el tema, y se va a hacer el control mediante fundamentalmente el laboratorio, BSG, PCR y también posiblemente la clínica de los pacientes. Un dato que nunca solemos nombrar cuando hablamos de neuropatía óptica isquémica, y ya me estoy casi despidiendo, es sobre la existencia o no de neuropatía óptica isquémica anterior en jóvenes. Generalmente consideramos que esta enfermedad es de gente mayor. Bueno, no es así. Ese sesgo en nuestro pensamiento deriva de que la mayoría de los estudios realizados sobre neuropatía óptica isquémica se hacen en pacientes que tengan más de 50 años para evitar en general que podamos incluir en esos estudios pacientes con neuritis óptica que se confunda con una neuropatía óptica isquémica. Pero si vemos estudios retrospectivos, vemos que hasta en series generales, hasta un 23% de pacientes en algunos estudios con neuropatía óptica isquémica anterior eran pacientes jóvenes. Son pacientes que tienen más riesgo de afectación del otro ojo y con más frecuente asociación a factores de riesgo que ya habíamos nombrado antes, la migraña, insuficiencia renal, falla renal crónica, dentro del contexto de una diálisis renal. Era una pequeña nota que quería hacer. Como conclusiones, un paciente que tengamos enfrente con neuropatía óptica isquémica anterior puede ser un paciente de alto riesgo y puede ser un paciente joven también. Tenemos que descartar de manera urgente la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica. Esa es nuestra principal función quizás cuando estemos frente a un paciente con neuropatía óptica isquémica anterior. En nuestro diagnóstico diferencial tenemos que utilizar la clínica, la evolución y algunos estudios complementarios, ya que no hay un aspecto clínico que por sí mismo nos permita diagnosticar o diferenciar una forma de otra. Y siempre hay acciones que tomar. Nunca le digamos a los pacientes que no hay nada para hacer y los mandemos a la casa. Siempre hay cosas por hacer con un paciente con neuropatía óptica isquémica anterior. Muchísimas gracias, esto ha sido todo. Espero que les haya sido útil. Le paso la palabra a mi super coequiper, la doctora Clementi, para las palabras finales. Gracias. Bueno, Lean, muchas gracias, excelente presentación, creo que nos quedó muy clara cuál es la neuropatía óptica isquémica, los diferentes tipos, cómo abordar esta patología, y bueno, básicamente, en realidad agradecerles nuevamente a los disertantes, a todos los que nos han escuchado, e invitarlos y decirles que esto no termina acá. Como ven en el flyer que está en la pantalla, hay varios de los oradores que hoy no estuvieron presentes porque están en otra mesa que también estamos coordinando, así que esperamos encontrarlos ahí para seguir hablando de estos temas y adentrándonos en los temas icónicos de la neurooftalmología. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y los dejamos con un saludo muy grande. Lean, no sé si querés adherirte al saludo final. Reiterar el agradecimiento a todos los panelistas, ha sido verdaderamente un lujo, agradecer a quienes nos estén escuchando, invitarlos a que vean la otra mesa, va a ser espectacular, al igual que esta. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bueno, nos estamos viendo pronto, así que nos despedimos. Les mandamos un beso grande para todos. Hasta luego.